Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra con alta especialidad en psiquiatría del adulto mayor. Y el día de hoy tenemos un gran invitado de talla internacional. Es un hombre muy querido por nosotros en el podcast y nos va a estar acompañando para analizar uno de los episodios de la serie de Pitt, y le doy la bienvenida a mi querido doctor Bernardo N.G. Bernardo, ¿cómo estás? Agustín, encantado de acompañarlos, muy feliz por esta invitación, muy interesado por el tema que me invitas y pues muy honrado de participar en Cinequiatría. Muchas gracias. Gracias, querido Bernardo, porque es un tema que sabemos, te gusta, te apasiona y hay algo que queremos que nos compartas ya al final del episodio sobre tu experiencia en este tema. Y vamos a analizar, como hacemos en el podcast de Cinequiatría, a un personaje. Esta vez elegimos una serie fantástica, de una serie de situaciones médicas, hecha de una manera magistral. Cada episodio dura una hora. Es la experiencia en un servicio de emergencias, en un servicio de urgencias, y queremos analizar al doctor Robbie, que es uno de tantos personajes. Podemos agarrar tú Sí, y yo a cualquiera de estos y haríamos cualquiera. completamente un episodio, ¿verdad? Así que primero quería preguntarte, ¿qué te ha parecido el episodio uno de la serie The Pitt? Pues mira, creo que está muy bien planeado porque te van dando la presentación de los personajes que van a ser los claves en toda la serie. Quiero agregar que, si me permites, desde el título, a mí me encantó porque The Pit, así como la palabra sola, significa el agujero, ¿no? Entonces, como si fuera el agujero donde llega todo, se quedan atrapadas las cosas, pero en realidad es la primera sílaba de la palabra Pittsburgh, porque el hospital está en Pittsburgh y es el Pittsburgh General Hospital. Entonces, ya desde ahí te das cuenta que la creatividad de los que idearon el concepto y escribieron el libreto, pues ya te habla de la magistralidad, ¿no? Y bueno, muy rápido en el primer episodio se presenta quién es este doctor Robbie, ¿no? Es el apócope para el apellido de ascendencia judía, me da la Robinavich, impresión, sí. Rubidavich, este, y te da luego una impresión de qué tan ocupado es el lugar. Te presentan a los que son estudiantes, al que es interno, al que es residente, cada uno que trae algo, una problemática, y te dan como nada más una probadita. Te deja ver a la matriarca del lugar, que es la jefa de enfermeras. Y obviamente el primer dato de que algo anda mal con el doctor Robbie, cuando tiene ese episodio de una ida al pasado, ¿no? De una experiencia traumática que nosotros en nuestro vocabulario le llamamos flashback o reviviscencia, y bueno, pues muy completo, muy entero el primer capítulo. Me acuerdo que cuando platicábamos para esto me decías, bueno, pues vamos a ver el primer capítulo, y yo no pude más que verlos todos porque te engancha la serie. Sí, es una serie muy, muy bien hecha y te escuchaba y uno vuelve a revivir su experiencia en la formación médica. Para las personas que nos ven y que nos están escuchando, sepan que es muy apegada a la realidad, evidentemente con lo que es posible llevar a cabo una serie de ficción, pero lo que vive tanto el estudiante, el residente de mayor y menor jerarquía, y evidentemente ahí se da toda la dinámica que queremos señalar en este episodio, que es cómo se vive el estrés, el agotamiento, la tensión, el número de horas de trabajo, la toma de decisiones y más. Pero no quiero adelantarme y me gustaría conocer tu opinión en una de las primeras escenas
donde el doctor Abbott está en el piso de arriba, está en la azotea. El doctor Abbott es también lo que conocemos como un médico de base, un médico adscrito, es el médico contratado por el hospital. Quisiera conocer tu opinión de cuando el doctor Robbie sube a buscarlo, este diálogo que se da entre ellos, que también nos deja ver el impacto que puede tener laborar en un medio de tanta tensión, como es un servicio de urgencias. Pues mira, y luego te entregan esa escena muy rapidito, ¿no? Muy a la Hace apertura del boom. capítulo, dices, "Uy", y el doctor Abbott está muy en la orillita de la azotea, aparte, ¿no? Yo quisiera rescatar que aparte del estrés y el trauma relacionado con el estrés, con vivir tantas situaciones frustrantes, agobiantes, decepcionantes, también resalta la resiliencia de estos profesionales, ¿no? Entonces creo que para mí fue la parte más valiosa de esa conversación en la que pues es como una suerte de entrega de turno, ¿no? Sí, Porque va justo. llegando y el otro ya se está yendo y como que ese es el momento de calma como para decir, ok, se acabó el turno, ya me voy y el otro va llegando, pero pues obviamente que no es el lugar más ideal para hacerlo, donde dices tú, "Ay, ¿qué nos espera de esta serie, no? Porque ahí arrancando ya, que a un paso del precipicio, por ser así muy ilustrativo, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? Metafóricamente, así es. Al pie, al precipicio, y Abbott nos deja y nos enseña cuál es el nivel de tensión y la resiliencia, bien describes, que deben desarrollar todos los colegas médicos. Sabemos que todos los profesionales de la salud, no vamos a tocar todavía el tema de pandemia porque vaya, queremos resaltar que esto existía muchísimo antes de que empezó a visibilizarse más estos temas por ahí de 2010, 2012, la preocupación creciente y esto de ver cómo agota una persona laborar en condiciones y situaciones de alto estrés podría tener consecuencias. Hablamos de los profesionales de la salud, pero quería conocer tu impresión. ¿Pasará en otros ámbitos profesionales este tipo de desgaste, agotamiento y cansancio por trabajo? Definitivamente, el, eh, no me quiero adelantar, pero cuando tuvimos la oportunidad, Israel y yo, de ir a entrevistar a a la madre del concepto de burnout, lo cual fue una gran experiencia, ella nos platicaba que si bien resalta el campo de la salud por ese contacto humano constante, agobiante y desgastador, la cuestión laboral, el componente laboral del burnout se puede replicar en cualquier campo de trabajo. Que ahí quisiera resaltar que la exquisitez o sea, o lo completo que está esta serie, porque en cada episodio y en el primero no tardó mucho en bajar la villana de la serie, Gloria, que es la administradora, que siempre viene a decirle, oye, estás mal, necesito mejores números, te estás tardando mucho con los pacientes. Ella representa lo que dentro del concepto de burnout es la causa del burnout. O sea, correcto, Bernardo. exacto. Entonces, sí, mucho trabajo, pero como dices tú, desde antes de la pandemia, y si nos ponemos ya más en perspectiva, pues siempre que ha existido la medicina, siempre eso es, cuando los hospitales de guerra, los hospitales en situaciones, por ejemplo, en áreas rurales, pues así está la gente muriéndose por un lado y por otro, ¿no? Por ejemplo, se me vino rápido las escenas de la película de Lo que el viento se llevó, cuando ella llega de voluntaria a un hospital y de repente hacen un corte de cámara y ¡prum! Se ve la gente cuerpos y Por cuerpos y cuerpos en el montones. suelo, ¿no? Entonces, y eso, pues se supone que fue en el siglo XIX, por allá durante la Guerra Civil. Entonces, eso es una realidad para todos los que trabajamos en esto, pero para que se pueda dar el fenómeno del burnout, tiene que haber ese otro componente que era esta señora Gloria, que muy bien descrita
luego te enojas con ella, ¿no? Dices, ay, esta mujer que lo... Muy bien representada por ella representa la presión social, la presión laboral, las condiciones de trabajo, porque Robbie, ya después de bajar de estar en este diálogo con Abbott, se enfrenta a ella pues, presenta todas las exigencias e incluso como una leve amenaza de si no puedes, hazte a un lado, ¿no? Haciéndole ver que no hay más recursos, que estas incongruencias e inconsistencias que en los ámbitos laborales suceden, donde te están pidiendo resultados, pero no te ofrecen los recursos para que estos resultados sucedan. En la conversación, él le dice, si hay camas, si contrataras personal y la otra persona menciona es que no hay presupuestos y él insiste, si le pagaran lo justo, las personas no terminarían abandonando el lugar de trabajo. Y qué importante que nos digas esto, Bernardo, que la doctora Maslach, ella habla de que el burnout, tocando un poco el tema, no es precisamente una enfermedad, ella es de las promotoras de por favor, no lo pasen una enfermedad, es una consecuencia porque laborar en condiciones donde tú no cuentas con los recursos para poder llevar a cabo estas funciones y cumplir las expectativas, termina en un gran agotamiento. Sí, y ella, de hecho, en los primeros 5 minutos yo conversando con ella mientras preparábamos la entrevista, me dijo, ay, tú también, ya estás medicalizando el burnout. Así me dijo, porque ciertamente yo me aprendí el burnout como una cuestión clínica, ¿no? Sin darme cuenta hasta que tuve la oportunidad de lujo de estarlo platicando con ella, pues el burnout se puede asociar a un número infinito de enfermedades. O sea, en sí no es una enfermedad. La enfermedad es una consecuencia de un burnout que no se controla, que se desborda, pero el burnout sí es un concepto laboral donde efectivamente, y no quiero pues repetir, pero lo dijiste muy claramente, se trabaja en condiciones demandantes de por sí, porque pues estás trabajando con vidas humanas al borde de la muerte, pero sin los recursos económicos, los recursos humanos y sobre todo, una de las cosas que ella mencionaba mucho, sin el reconocimiento de lo que sí estás Ujú. haciendo bien, ¿no? Es, Entonces, el hombre está ahí salvando vidas y lo que viene ella a contarle, no hay dinero para tanta gente, tienes que mandarlos más rápido a su casa, se están pasando muchas horas aquí y es bueno, pues, o sea, y fíjate qué importante esto que estás diciendo, porque quizá quien nos ve y nos escucha no identifique cuánta es la presión puerta dentro de un hospital, puerta dentro de un servicio de urgencias, y creo que nos deja ver con toda claridad no solo esa presión, sino también la serie nos enseña la sala de espera. Nos enseña una sala de espera donde la presión sí. también viene por parte del usuario, y aparte el usuario califica la satisfacción por el tiempo de espera cuando son de 10, 12 horas o más. ¿Y cómo estar en medio de esas exigencias y demandas donde no hay el debido reconocimiento? No vamos a spoilear el resto de la serie, pero verán ustedes hasta dónde puede llegar el nivel de presión al cual el personal de salud pudiera estar expuesto. Y no se diga, como bien ya nos mencionaste, ese otro factor individual que también influye en el desarrollo de una cuestión como es el burnout, que son largas jornadas de trabajo, dificultades económicas y ahora con los expedientes electrónicos, esto no ocurre mucho en muchos lugares de nuestro país, pero hay lugares donde el expediente electrónico, el médico pasa más tiempo vigilando no ser objeto de una demanda legal, llenando todos los campos, a pasar más tiempo con el consultante, lo cual ha ido deshumanizando, que es un poco de los rubros que habla Maslax al respecto, el servicio de salud. ¿Crees que en la serie de Pitt vemos algunos guiños así, Bernardo? Ah, sí, sí. De hecho, ya no estoy seguro si fue en el primer episodio, pero eh, constantemente él, el personaje, pues él no está prestándole tanta atención al expediente. O sea, como te lo ponen que a pesar del cansancio y de lo exhausto que se ha vuelto el trabajo allí, para él se dedica más al contacto humano, ¿no?
que es uno de los reclamos de Gloria, porque, y él de hecho, pues creo que nunca lo ves haciendo notas en la computadora. Él anda de una sala a la otra y ahora pues la parte de trauma o la parte donde estaban los niños y ahí se va, ¿no? Porque pues es como un rebelde ante la deshumanización del ambiente ese que es que Gloria va bajando a recordárselo, ¿no? Cada vez. Y sí, él se pelea. Fíjate que curiosamente se ha vuelto tan complejo este fenómeno que dices de el médico, el tratante, porque incluye los enfermeros y los trabajadores sociales que todos tienen que documentar que ya se creó una nueva profesión en el ámbito, sobre todo en urgencias, que es el del escribano. ¿Sí estás familiarizado con eso? No, cuéntame, Bernardo. Ah, sí, bueno, es una persona que puede ser, que tiene que estudiar, pues tiene que ser muy rápido para escribir a la computadora. Y se le entrena un poco en el vocabulario médico y es el que va cargando la computadora y el médico le va dictando, ah, sí, pon que en pulmones escuché estertores o se le oye que es sibilancias o lo que sea. Sí, abdomen suave, ponle, y el escribano es el que va haciendo eso para ahorrarle tiempo al médico. Fíjate lo que hemos llegado. O sea, ya hay una nueva profesión dentro, Fíjate, gracias al expediente electrónico. me hiciste pensar mucho en los juicios, en los juzgados, cuando hay un escribano haciendo esta misma labor Es lo para mismo. poder, para poder llevar y que el médico pueda ocuparse de lo que es la función, que dentro de la revisión del tema para este episodio me encontré algunos términos que aumentaron mi conocimiento acerca del tema, y uno de ellos hablaba de la culpa tan grande del médico por el miedo a cometer un error, por el miedo a equivocarse. Y decía también dentro de estos artículos que revisaba cómo la presión social es tan grande que a ninguna otra profesión le permiten un rango de error. Al médico le dicen el rango es cero. Tú te tienes que equivocar cero. Pero si sumamos lo que estamos hablando, el cansancio, el agotamiento, el estrés, la tensión, las condiciones ambientales laborales, como vemos en la serie en el primer episodio, es muy difícil cumplirlo, ¿no lo crees? Sí, sí, es muy difícil porque hay tantos vectores de fuerza o tantas cosas que están sucediendo al mismo tiempo que te jalan para un lado o para el otro, ¿no? Por ejemplo, allá hay, creo que está en el primer episodio donde están como suele suceder, una diferencia, no me acuerdo si era entre el residente de tercer año y la de cuarto, creo que era una mujer, ya no me acuerdo cómo está, Sí. y él tiene que llegar a intervenir ahí a bajar, a bajar la tensión y tratar de decirle, como el papá viniendo a regañar a los dos Poner hijos que se orden. están peleando, ¿no? El mayor con el menor y a poner orden porque eh, uno está pensando como más en la parte médica o científica, el otro está pensando más en las consecuencias familiares o laborales que el paciente en turno iba a tener. Y hay muchas cosas a las que toca ponerle atención y que tienes que considerarlas en decisiones que tienen que darse en minutos, si no es que en segundos, ¿no? Completamente, Este, ¿no? La presión de los residentes, está, porque está el estudiante, bien nos comentaste, los médicos en formación, los demás jerarquía, a quien se le deposita mayor responsabilidad. Y una parte que me gustó mucho del personaje y que me pareció un buen ejemplo de enseñanza es cómo reacciona él, el doctor Robbie, a los errores, a las fallas, a decisiones equivocadas que todos tomamos en el curso de nuestra formación en el área que sea, pero qué importante es un mentor, un maestro, una figura como la que estás describiendo, que sea capaz de orientar y guiar y que el equipo no se le desmorone, que el equipo siga funcionando porque más adelante irá tomando decisiones el doctor Robbie, pero definitivamente lo que estás diciendo se ve en todo el capítulo. Un gran ejemplo de cómo se puede aprender medicina, porque nosotros hablamos de la experiencia de nuestra generación, muy duro, muy rudo, muy maltratado, ¿no lo crees, Bernardo? sí, pues de hecho, bueno, yo soy mayor que tú, pero nos tocaban.
aquellas cosas de guardias muy frecuentes, donde a veces en salas donde el residente de tercer año ya se había ido a dormir y tú tenías que arreglártela solo, ¿no? Y luego es muy curioso porque uno se entrena de esa manera y luego crees que así debe de ser, Y ¿no? así Cuando entrenas. vas aprendiendo que ahora ya las guardias no son tan frecuentes, los horarios los han cambiado, tampoco son tan largas las estancias, o sea, eh, había en mi tiempo en urgencias guardias de 24 horas, descansabas al otro día, pero no, ahora son de 12 horas casi en todas partes. eh, y, y todo eso con la idea, o la intención, buena intención, resultados pues variables de reducir el riesgo del burnout. Pero luego los que nos tocó lo más difícil decimos, ah, ya no aguantan nada los jóvenes, ¿no? Pero, pero pues no, yo creo que hay una constante duda en que los médicos queremos a veces que la gente sepa que somos humanos, pero también a veces no, o sea, porque tanto conocimiento y tanto poder dices, es que no puede ser de humano, ¿no? Pero al final de cuentas somos humanos y nos cansamos igual, nos equivocamos, pero como decías hace rato, ¿no? Sí se nos exige un nivel de error muy, muy, muy pequeño, si no es que cero, porque pues la gente pues nos confía en sus vidas y es nuestra responsabilidad y nuestro deber hacerlo bien. Dices bien, esa es una responsabilidad que viene a ser al mismo tiempo una gran satisfacción, sentirnos orgullosos por la profesión, seguramente como cualquier otra persona que ame y con pasión realice esta actividad, y tener este interés por ver por el otro. Es muy del olvidarte de ti, atender a la otra persona. Y volviendo al doctor Robbie, quería yo conocer tu opinión porque de repente nos sitúan en un evento que él vivió en esa misma sala de urgencias con su mentor, el doctor Adam, quien pues fue uno de los médicos que nos van a dar información como flashazos, bien decías, como flashbacks, de recordarnos que perdió la vida y empezamos a observar al doctor Robbie porque ese día es el aniversario de la muerte del doctor Adam, ¿no? Y empezamos a ver algunas reacciones en él que nos dejan ver esto que mencionabas, ¿no? Somos seres humanos, tenemos dificultades, penas, alegrías y a veces ni siquiera tiempo para aliviarlas, para remediarlas. ¿Qué te parece esos guiños que empiezan a darnos de lo que vivió él, recordando mucho el tiempo de pandemia? Sí, de hecho, en el primer episodio no entiendes, ¿verdad? Que por qué se trata. Me llama mucho la atención que tuvo que ver, como sucede en los pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático, que hubo un cue o un detonante y que fue que entra a la sala de pediatría, ¿no? Ajá. De la sala de urgencias había un cuartito decorado, pintado, pues, de pediatría, que obviamente durante la pandemia todo se convirtió en cuidados intensivos en casi todas las salas de urgencias. Y sí, muy doloroso porque, pues, no solo se muere su mentor en el mismo hospital de ellos, en ese mismo cuarto, y no por spoilear, ¿verdad? Pero pues te dejan ver como que muere en sus manos, o sea, del mismo doctor Robbie. Entonces, no sé qué diagnóstico le darías tú, pero a mí me sonó así como de esos duelos complicados o duelos prolongados con una culpa excesiva que no ha podido quitarse por ese vínculo que tenían ellos dos, ¿no? O sea, todos nos recordamos a un mentor que hizo un cambio en tu carrera que desde el punto de vista profesional se vuelve como tu padre, ¿no? Ese padre que si fue sobre todo generoso, si te ayudó, si te enseñó, y parecía como que ellos habían podido tener esa relación. Entonces, en los momentos más difíciles en la serie, se acuerda él de esos últimos minutos de su profesor y mentor, y obviamente, pues son instantes muy dolorosos para él porque como que no ha podido resolver ese duelo, ¿no?
Y creo que aquí damos paso dentro del análisis y yo quería aprovechar tu presencia porque tuviste una participación muy importante en aspectos de salud mental en la pandemia de 2020 y me hizo recordar tu presencia y tu cuestión tan activa, porque el doctor Robbie necesitaba ayuda, porque el doctor Robbie necesitaba terapia, necesitaba asesoría, necesitaba acompañamiento. Querido Bernardo, platícanos brevemente esta experiencia que tuviste y cómo fue que se implementó el apoyo y ayuda para los médicos. Ah, pues muchas gracias. Sí, estuve ahí, afortunadamente, con un equipo que reaccionó al llamado. Yo fui, pues, el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en los años 2020-2021, pues que fueron los 2 años más fuertes de la pandemia. Y eh, pues había mucho que hacer, no había recetario, ¿verdad? Para qué hacer ¿qué haces cuando eres presidente de una asociación médica y te cae pandemia? Una Pues no, no pandemia. había, no hay eso, ¿no? Y entonces, afortunadamente, la que fue mi presidente electa durante ese bienio, moviéndose también mucho, consiguió un, un, un patrocinio que le pudo dar vida a una idea que yo traía, que era de proporcionar apoyo de psicoterapia e inclusive atención psiquiátrica al personal médico y sus familiares, ¿no? Sí, Como la colaboración que hizo la Asociación Psiquiátrica Mexicana con la Secretaría de Salud. Como asociación médica fuimos llamados por la Secretaría de Salud, que tiene un equipo que se activa en casos de así pues de epidemias, pandemias, en casos de emergencias, y esa fue nuestra contribución. Atendimos a cientos de personas y afortunadamente se dieron las cosas para que hubiera alguien que lo patrocinara. Debo mencionar que muchos socios de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, si bien pudimos pagar el equipo, porque apenas estábamos descubriendo cómo era dar videoconsulta, el patrocinador pagó eso, pero el trabajo de los socios que se apuntaron para ayudar a otros colegas, eso fue voluntario, a nadie se le pagó eso, o sea, mi reconocimiento fueron más de, por ahí, entre 20 y 30 personas que se echaron el trabajo de atender a deshoras a estos colegas que estaban ahí, en la trinchera, atendiendo a pacientes con COVID. Y bueno, pues yo soy uno de los convencidos de que si no documentas las cosas, luego se le olvidan a las personas. Y tuve la fortuna de que Israel, quien ahora te está acompañando en este proyecto, creyera en esa idea. Y pues hicimos un documental que dura más o menos una hora, que se llamó así, Burnout en la línea de fuego, donde sé que tú también fuiste asesor, y gracias por eso, y que ahí está. Estamos pensando pronto ponerlo en YouTube también para que puedan ver los mexicanos y darse una idea de lo que vivió el personal de salud durante esos 2 años. querido Bernardo, la verdad que sí, fue un trabajo fascinante lo que hiciste, admirable en realidad, toda la gente que puso toda la labor que nos estás compartiendo, sin duda alguna, y por eso yo, junto con Israel, considerábamos y el equipo que nadie mejor que tú para este episodio, que nos pudiera hablar y compartir tanto su experiencia de analizar al doctor Robbie de la serie de Pitt y esta gran experiencia que tuviste. Querido Bernardo, estamos llegando al final de este episodio. Hemos querido evitar los spoilers. Tú y yo platicaríamos horas enteras. Es un placer platicar contigo pero estaríamos spoileando a la gente, pero queremos Sí, transmitirles un último mensaje. ¿Qué le dejas a la gente, Bernardo? pues mira, yo creo que eh, pocos somos los afortunados de ser médicos. Cuando tú lo ves en una perspectiva de población, creo que somos afortunados. Desgraciadamente, en muchos países, y México no es la excepción, pues el servicio de salud deja que desear, y entonces es posible que por eso, pues muchos de los usuarios, pues estén pues insatisfechos o frustrados con los servicios, pero que eh, piensen que en la gran mayoría de los casos estamos haciendo nuestro trabajo con mucho cariño, con mucha convicción,
y porque nos recompensa poder prevenirle las enfermedades y devolverle la salud a nuestros conciudadanos. Gracias, querido Bernardo. Yo me uno a tu comentario porque sí, que la gente sepa que amamos nuestro trabajo, que lo hacemos con un gran placer, que es una gran satisfacción. Creo que la mayoría que nos lleguen a preguntar qué hubiera sido de no ser médico, pues la mayoría hubiéramos terminado escogiendo otra vez medicina. Realmente es algo que llegas por vocación, cariño y pasión, y que al nivel de la población también somos sujetos y nos afectamos de dolor, tristeza, pena, podemos, y es más, hay algo que se llama este sufrimiento por ver a las personas sufrir, ¿no? Entonces hay como Sí. cuestiones todavía pendientes por hacer, mucho más que lograr para que nos vayamos formando y cuidarnos como grupo, como gremio, para seguir aportando a la sociedad. Querido Bernardo, pues ha sido un placer. Tú lo sabes, siempre es un gusto Verdaderamente, hablar gracias, contigo. Agustín. Qué bueno, que muy halagado porque ya fui invitado a tu podcast y mucho éxito con este proyecto, Agustín. No, muchas gracias y esperemos no sea la última. Nosotros despedimos este episodio. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y no lo olviden, pueden vernos también en el canal de YouTube de Cinequiatría. Querido Bernardo, para la gente que quiere saber más de ti, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede saber o dónde te puede buscar? Con mucho gusto, yo tengo un proyecto en redes para prevenir enfermedades mentales a través del ejercicio. Estoy como @dr de doctor, Bernardo, mi nombre, y NG, mi apellido, que son las letras N y G. Estoy en TikTok, Instagram, Facebook y X. Sigan a Bernardo, les va a encantar todo su contenido que publica y todo el tiempo está muy activo. En LinkedIn también lo pueden buscar, lo pueden Ah, sí, encontrar. cierto. Pues muchas Se me gracias, querido olvida. Bernardo. Muchas gracias, Agustín. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.